¿Qué pasaría si un objeto venido desde las profundidades del espacio interestelar, después de viajar miles de millones de kilómetros en completa oscuridad, realizara una maniobra tan precisa que desafiara todo lo que creemos saber sobre la física del universo? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre tu manera de mirar el cielo nocturno. Esta es la historia de un visitante que no debería existir, de una trayectoria que no debería ser posible y de un misterio que mantiene en vilo a más de 200 observatorios alrededor del mundo. Muy buenas noches, querida audiencia. Aquí Felipe Suárez, acompañándote como siempre en esta travesía por los confines del cosmos. Y déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Alguna vez has lanzado una piedra hacia un blanco lejano y has fallado por mucho? Ahora imagina lanzar esa piedra desde otra galaxia y acertar con precisión milimétrica. Suena imposible, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro sistema solar. Un objeto llamado 3I Atlas está haciendo algo que ningún cometa natural ha logrado jamás. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de la astronomía moderna, con un destello casi imperceptible en las pantallas de un telescopio. Los sistemas automatizados de vigilancia espacial detectaron algo moviéndose a una velocidad inusual, atravesando el vacío con una determinación que llamó la atención de los científicos desde el primer momento. No era un asteroide común, no era un cometa del cinturón de Kuiper, no era nada que perteneciera a nuestro vecindario cósmico. Era un intruso, un viajero que había nacido en algún rincón remoto de la galaxia y que, por razones que aún no comprendemos del todo, había decidido visitar nuestro pequeño sistema planetario. Los primeros análisis confirmaron lo que muchos sospechaban desde el principio. La trayectoria del objeto era hiperbólica, una curva abierta que indicaba sin lugar a dudas su origen extrasolar. Venía de fuera, de muy lejos, de un lugar donde ningún telescopio humano ha podido mirar con claridad. Su velocidad de entrada superaba con creces la velocidad de escape del sistema solar, lo que significaba que no estaba atrapado por la gravedad del Sol. Simplemente pasaba de visita, como un turista cósmico que atraviesa una ciudad sin detenerse demasiado. Pero había algo diferente en este visitante, algo que los astrónomos tardaron semanas en identificar con certeza, pero que una vez descubierto, cambió por completo la naturaleza de la investigación. El objeto no se comportaba como debería comportarse un cuerpo natural, sometido únicamente a las fuerzas gravitatorias del sistema solar. Había algo más actuando sobre él, algo que producía pequeñas pero constantes aceleraciones que no encajaban con ningún modelo conocido. Al principio, los científicos asumieron que se trataba del fenómeno conocido como desgasificación, un proceso completamente normal en los cometas que se acercan al Sol. Cuando el hielo de la superficie se calienta por la radiación solar, se sublima directamente al vacío del espacio, creando chorros de gas que pueden empujar al cometa en direcciones inesperadas. Es un mecanismo bien estudiado, perfectamente comprendido, que explica muchas de las irregularidades observadas en las órbitas cometarias. Sin embargo, la desgasificación tiene una característica distintiva que no estaba presente en 3I Atlas. Los chorros de gas son caóticos por naturaleza. Surgen de grietas aleatorias en la superficie, se activan y desactivan sin patrón predecible y producen movimientos erráticos que hacen que el cometa gire, se tambalee y describa trayectorias llenas de pequeños saltos impredecibles. Es un baile desordenado, una danza sin coreografía que deja huellas inconfundibles en los datos de seguimiento. Pero Atlas no bailaba así. Atlas se movía con una calma desconcertante, con una estabilidad que no correspondía a un cuerpo natural sometido a fuerzas aleatorias. Su aceleración era constante, suave, casi imperceptible en cada medición individual, pero perfectamente consistente cuando se analizaban semanas enteras de observaciones. No había saltos bruscos, no había cambios de dirección repentinos,
No había ninguna de las señales típicas de un objeto gobernado por el caos de la desgasificación natural. Y entonces llegó el momento que cambió todo: el paso por el perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol, ese instante crítico donde cualquier cuerpo celeste experimenta las fuerzas más intensas de todo su recorrido orbital. Los cometas normales suelen mostrar su mayor actividad en esta fase, liberando enormes cantidades de gas y polvo que forman las espectaculares colas que tanto admiramos desde la Tierra. Pero Atlas hizo algo diferente, algo que dejó a los investigadores sin palabras. Justo después de pasar por el perihelio, el objeto experimentó un cambio de trayectoria tan sutil como significativo. No fue una desviación dramática, no fue un giro brusco que pudiera atribuirse a una fragmentación o a una explosión de gas. Fue un ajuste delicado, casi quirúrgico, que modificó ligeramente su rumbo de una manera muy específica. Y cuando los astrónomos calcularon hacia dónde apuntaba ahora la nueva trayectoria, se quedaron completamente helados. Oye, pero espera un momento. ¿Me estás diciendo que un pedazo de roca y hielo, venido de quién sabe dónde, después de viajar durante millones de años por el espacio vacío, de pronto decidió cambiar de rumbo justo en el momento preciso? Eso suena a ciencia ficción, amigo mío. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la naturaleza puede ser tan precisa? ¿O aquí hay gato encerrado? Porque déjame decirte que lo que viene a continuación te va a erizar la piel. La dirección hacia la que apunta Atlas no es cualquier lugar del sistema solar. La nueva trayectoria de 3I Atlas apuntaba directamente hacia uno de los lugares más significativos desde el punto de vista de la mecánica orbital, la frontera de la esfera de Hill de Júpiter. Para entender la importancia de este descubrimiento, primero necesitamos comprender qué es exactamente la esfera de Hill y por qué representa un límite tan fundamental en la dinámica del sistema solar. Cada cuerpo masivo en el universo ejerce una influencia gravitatoria sobre su entorno. El Sol, por ser la estrella central de nuestro sistema, domina gravitatoriamente a todos los planetas, asteroides y cometas que orbitan a su alrededor. Sin embargo, cada planeta también tiene su propia zona de influencia, una región del espacio donde su gravedad es más fuerte que la del Sol a efectos prácticos. Esta región se conoce como la esfera de Hill, en honor al astrónomo estadounidense George William Hill, quien desarrolló las ecuaciones que permiten calcular su extensión. La esfera de Hill de Júpiter es particularmente importante porque Júpiter es, con diferencia, el planeta más masivo de todo el sistema solar. Con una masa equivalente a más de 300 tierras, el gigante gaseoso ejerce una influencia gravitatoria enorme sobre todo lo que pasa cerca de él. Su esfera de Hill se extiende aproximadamente 53 millones de kilómetros en todas direcciones, creando una burbuja invisible donde las reglas del juego gravitatorio cambian drásticamente. Dentro de esta esfera, Júpiter es el rey. Cualquier objeto que entre en esta región queda sometido principalmente a la gravedad del planeta, no a la del Sol. Esto significa que puede ser capturado en órbita, desviado violentamente hacia otra dirección, o incluso expulsado del sistema solar con una velocidad mucho mayor que la que traía originalmente. Es una zona de transición, un umbral donde el destino de los visitantes cósmicos puede cambiar radicalmente en cuestión de horas. Y aquí está el detalle que ha dejado perplejos a los científicos de todo el mundo. 3I Atlas no se dirige hacia cualquier punto dentro de la esfera de Hill de Júpiter. No apunta hacia el centro del planeta, como haría un objeto atraído por su gravedad. Tampoco se dirige hacia una órbita de captura típica, como las que siguen los cometas que ocasionalmente quedan atrapados por Júpiter. Atlas apunta directamente hacia el borde mismo de la esfera, hacia esa frontera invisible donde la gravedad del planeta y la del Sol se equilibran en un delicado empate cósmico. La precisión de esta alineación es lo que ha provocado que tantos investigadores pierdan el sueño.
Estamos hablando de un margen de error de apenas 35 kilómetros en un viaje de miles de millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, imagina disparar una flecha desde la Ciudad de México y acertar exactamente en el borde de una moneda colocada en Buenos Aires. Ahora imagina que esa flecha viaja durante millones de años, atravesando tormentas de radiación, campos gravitatorios cambiantes y el vacío más absoluto del espacio interestelar. Y aún así, llega exactamente donde debía llegar. Más de 230 observatorios repartidos por todo el planeta han confirmado independientemente esta trayectoria. Telescopios en Chile, en Hawái, en las Islas Canarias, en Sudáfrica, en Australia. Radiotelescopios que detectan las emisiones de microondas del objeto. Sondas espaciales que han ajustado sus instrumentos para seguir su movimiento. Todos coinciden en lo mismo. La precisión es real, no es un error de medición, no es un artefacto de los instrumentos. Atlas realmente se dirige hacia ese punto específico con una exactitud que desafía toda explicación convencional. Mira, yo llevo muchos años contando historias del cosmos, y te puedo asegurar que nunca había escuchado algo así. 230 observatorios, amigos. No estamos hablando de un par de científicos locos con telescopios caseros. Estamos hablando de la comunidad astronómica mundial entera, mirando hacia el mismo punto y viendo exactamente lo mismo. ¿Sabes lo difícil que es poner de acuerdo a tantos científicos? Pues aquí no hay discusión posible. Los números no mienten, y los números dicen que algo muy extraño está pasando ahí arriba. La fecha que todos tienen marcada en rojo en sus calendarios es el 16 de marzo del año 2026. Ese día, según los cálculos más recientes, 3I Atlas alcanzará el punto de máxima cercanía a la frontera de la esfera de Hill de Júpiter. Será el momento de la verdad, el instante donde todas las teorías serán puestas a prueba y donde el objeto revelará finalmente su verdadera naturaleza. Los astrónomos han preparado una batería de instrumentos sin precedentes para observar este encuentro. Telescopios espaciales como el James Webb han reservado tiempo de observación exclusivo para seguir cada detalle del acercamiento. Observatorios terrestres en todos los continentes coordinarán sus esfuerzos para mantener una vigilancia continua durante las semanas críticas, antes y después del encuentro. Incluso algunas sondas espaciales, actualmente en misión, han recibido instrucciones de modificar ligeramente sus programas para contribuir a la observación. Pero mientras esperamos esa fecha, los científicos no han dejado de analizar cada fragmento de información disponible sobre el comportamiento de Atlas, y lo que han encontrado solo ha profundizado el misterio en lugar de resolverlo. Uno de los aspectos más desconcertantes es la estabilidad de la trayectoria observada. En condiciones normales, cualquier objeto que experimenta fuerzas no gravitatorias, como la presión de la radiación solar o la desgasificación, debería mostrar fluctuaciones en su movimiento, pequeñas variaciones que se acumulan con el tiempo y que hacen que las predicciones a largo plazo sean cada vez menos precisas. Es lo que los astrónomos llaman propagación del error, un fenómeno inevitable cuando se trabaja con sistemas dinámicos complejos. Pero Atlas está haciendo exactamente lo contrario. Con cada nueva observación, con cada nueva medición, el margen de error de las predicciones se reduce en lugar de aumentar. Es como si el objeto estuviera siguiendo una línea invisible trazada con regla y compás, una ruta predeterminada que no admite desviaciones. Cada vez que los telescopios lo miran, está exactamente donde debería estar. No un poco a la izquierda, no un poco a la derecha. Exactamente donde los cálculos predicen que debería encontrarse. Esta característica ha llevado a algunos investigadores a comparar el movimiento de Atlas con el de una nave espacial controlada. Cuando las agencias espaciales lanzan sondas hacia planetas lejanos, utilizan técnicas de navegación que requieren correcciones periódicas para mantener la trayectoria deseada. Estas correcciones son necesarias porque el espacio está lleno de influencias sutiles
que pueden desviar una nave de su rumbo original. Viento solar, presión de radiación, pequeñas variaciones en los campos gravitatorios. Todo suma, todo afecta, todo requiere compensación. Las sondas humanas realizan estas correcciones mediante pequeños cohetes llamados propulsores de maniobra. Encienden durante fracciones de segundo, liberan cantidades minúsculas de combustible y ajustan la velocidad y dirección de la nave con precisión milimétrica. Es un proceso delicado que requiere cálculos constantes y comunicación permanente con los centros de control en la Tierra. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que todos tienen en mente. Si Atlas se mueve como una nave controlada, ¿significa eso que alguien o algo lo está controlando? Órale, órale, tranquilos todos, ya sé lo que están pensando. Felipe, ¿nos estás diciendo que hay extraterrestres pilotando esa cosa? Calma, calma. Nadie ha dicho eso todavía, pero tampoco nadie puede descartarlo completamente, y eso es lo que tiene a los científicos mordiéndose las uñas. Porque miren, una cosa es que un cometa haga cosas raras, eso pasa todo el tiempo, pero otra muy diferente es que las haga con esta precisión. ¿Ustedes han intentado alguna vez estacionar un coche en un espacio muy pequeño? Imaginen hacer eso a escala cósmica. Para mantener la objetividad científica, los investigadores han desarrollado 4 hipótesis principales que intentan explicar el comportamiento anómalo de 3I Atlas. Cada una tiene sus defensores, cada una tiene sus problemas, y ninguna ha logrado convencer completamente a la comunidad científica. La primera hipótesis, y quizás la más conservadora, sugiere que estamos ante un caso extremo de errores de observación acumulados. Según esta teoría, la precisión aparente de la trayectoria de Atlas sería en realidad una ilusión creada por sesgos sistemáticos en los instrumentos de medición. Diferentes telescopios podrían estar cometiendo errores similares que, al combinarse, crean la falsa impresión de una trayectoria perfectamente alineada. Sin embargo, esta hipótesis tiene un problema fundamental. Los más de 230 observatorios que han confirmado la trayectoria utilizan tecnologías muy diferentes entre sí. Telescopios ópticos tradicionales, radiotelescopios, detectores infrarrojos, interferómetros de muy larga base. Es extremadamente improbable que todos estos sistemas, diseñados y construidos por diferentes equipos en diferentes países, cometan exactamente el mismo tipo de error en exactamente la misma dirección. Además, cada nueva observación refina la precisión en lugar de revelar discrepancias, lo que contradice directamente lo que esperaríamos si hubiera errores sistemáticos significativos. La segunda hipótesis propone un mecanismo de desgasificación extraordinariamente ordenado. Según esta teoría, la superficie de Atlas podría tener una configuración muy particular que produce chorros de gas en una única dirección consistente. Imagina una esfera con una sola grieta grande orientada de manera específica. Cuando el Sol calienta esa grieta, el gas escapa siempre en la misma dirección, produciendo un empuje constante y predecible. Esta explicación tiene cierto atractivo teórico, pero enfrenta objeciones importantes. Para producir la aceleración observada durante el tiempo observado, la grieta tendría que mantener su orientación y su intensidad con una consistencia casi imposible. Cualquier variación en la rotación del objeto, cualquier cambio en la composición del hielo expuesto, cualquier irregularidad en el calentamiento solar habría producido desviaciones detectables, y no las hay. La trayectoria permanece limpia, estable, imperturbable. La tercera hipótesis apela a la pura coincidencia estadística. El universo es vasto, el tiempo es largo, y cosas improbables ocurren todo el tiempo, simplemente porque hay suficientes oportunidades para que ocurran. Quizás Atlas es simplemente el ganador de una lotería cósmica, un objeto que por pura casualidad terminó con exactamente la velocidad, dirección y composición necesarias para seguir esta trayectoria aparentemente perfecta. Los defensores de esta hipótesis
señalan que probablemente han pasado muchos otros objetos interestelares por el sistema solar sin que los detectáramos. Antes del desarrollo de los telescopios modernos de vigilancia, la gran mayoría de estos visitantes habrían atravesado nuestro vecindario cósmico sin dejar rastro en los registros humanos. Si miles o millones de objetos similares han pasado antes, no sería tan sorprendente que uno de ellos mostrara un comportamiento estadísticamente extremo. Pero incluso los estadísticos más generosos reconocen que los números no cuadran del todo. El nivel de precisión observado es tan extraordinario que requeriría un número de intentos previos que excede las estimaciones más optimistas del flujo de objetos interestelares. Es como ganar la lotería 10 veces seguidas. Técnicamente posible, pero lo suficientemente improbable como para justificar la búsqueda de explicaciones alternativas. Y aquí llegamos a la cuarta hipótesis, amigos, la que nadie quiere mencionar en las conferencias de prensa, pero que todos discuten en los pasillos después de los simposios. La posibilidad de que el movimiento de Atlas no sea completamente natural. Ojo, esto no significa necesariamente naves espaciales ni civilizaciones alienígenas. Podría ser algo más sutil, algo que nuestra física todavía no entiende. Pero la pregunta está ahí, flotando en el aire como el propio Atlas flota en el vacío. ¿Y si alguien diseñó esto? La cuarta hipótesis es, con diferencia, la más controvertida y la más fascinante. Propone que el movimiento de 3i Atlas podría responder a algún tipo de control o diseño, ya sea completamente artificial o basado en mecanismos naturales que aún no comprendemos. Los científicos más cautelosos prefieren enfocarse en la segunda posibilidad. Quizás Atlas está hecho de materiales exóticos que interactúan con la luz solar de maneras que no hemos observado antes. Quizás tiene una estructura interna que produce fuerzas de reacción ordenadas en respuesta a cambios de temperatura. Quizás existe algún fenómeno físico desconocido que puede producir navegación pasiva a través de campos gravitatorios complejos. Estas explicaciones tienen la ventaja de no requerir inteligencia o diseño deliberado. Serían simplemente nuevas formas de física, esperando ser descubiertas y comprendidas. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían mágicos o imposibles hasta que encontramos las ecuaciones correctas para describirlos. Quizás Atlas es simplemente el próximo capítulo de esa larga historia de descubrimientos, pero hay quienes se atreven a ir más allá. Algunos investigadores, generalmente hablando de manera extraoficial, han señalado que el comportamiento de Atlas es exactamente lo que esperaríamos de una sonda interestelar diseñada para explorar sistemas planetarios de manera eficiente. La maniobra de asistencia gravitatoria que aparentemente está ejecutando es una técnica bien conocida en la navegación espacial humana. Nuestras propias sondas, como las Voyager, Pioneer y New Horizons, han utilizado encuentros cercanos con planetas gigantes para ganar velocidad y cambiar de dirección sin gastar combustible. La diferencia es que nuestras sondas requieren planificación cuidadosa, cálculos precisos y correcciones de rumbo constantes para ejecutar estas maniobras correctamente. Un objeto natural no debería poder hacerlo espontáneamente, a menos, claro, que no sea completamente natural. Hay un detalle adicional que alimenta estas especulaciones. El punto exacto hacia el que se dirige Atlas, el borde de la esfera de Hill de Júpiter, no es un destino aleatorio. Es precisamente el lugar donde una sonda inteligente elegiría posicionarse si quisiera maximizar sus opciones futuras de navegación. Desde ese punto de equilibrio gravitatorio, el objeto podría elegir entre múltiples trayectorias posibles con un gasto mínimo de energía. Podría dirigirse hacia el sistema solar interior, hacia el exterior, o incluso quedar en una órbita estable alrededor de Júpiter para observación prolongada. Es, en otras palabras, un punto estratégico, un lugar donde un explorador cósmico tendría máxima flexibilidad
para decidir su próximo movimiento. Párale ahí un momento, que esto se pone bueno. ¿Me estás diciendo que Atlas podría estar posicionándose para tomar una decisión, como cuando uno llega a una glorieta y puede elegir por dónde salir? Mira, yo no soy científico, pero eso suena a comportamiento inteligente, no a roca espacial vagando por ahí. ¿Tú crees que estamos solos en este universo tan grande? ¿Por qué historias como esta hacen que uno se cuestione muchas cosas que daba por sentadas? Piénsalo mientras seguimos con el relato. Mientras el debate sobre la naturaleza de Atlas continúa en laboratorios y universidades de todo el mundo, los astrónomos ya están preparando escenarios para lo que podría ocurrir cuando el objeto finalmente alcance la frontera de la esfera de Hill de Júpiter. Hay tres posibilidades principales que concentran la atención de la comunidad científica, y cada una de ellas tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión del visitante interestelar. El primer escenario es el de la fragmentación. La zona de transición entre la influencia gravitatoria del Sol y la de Júpiter es un lugar de tensiones extremas. Las fuerzas de marea, esas diferencias sutiles en la intensidad gravitatoria entre un lado del objeto y el otro, pueden ser sorprendentemente destructivas para cuerpos con estructuras internas débiles o fracturadas. Muchos cometas se han partido en pedazos al pasar cerca de planetas gigantes. El caso más famoso fue el del cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó en más de 20 piezas antes de impactar espectacularmente contra la atmósfera de Júpiter en 1994. Si Atlas sufriera un destino similar, podríamos presenciar uno de los eventos astronómicos más reveladores de las últimas décadas. La fragmentación expondría el interior del objeto por primera vez. Podríamos ver capas ocultas, cavidades internas, materiales que han permanecido protegidos de la radiación espacial durante millones de años. Los espectrómetros de los telescopios podrían analizar la composición química de estas regiones vírgenes, revelando información invaluable sobre las condiciones que existían en el sistema estelar donde Atlas se formó originalmente. Y aquí está el aspecto más intrigante. Si Atlas no es completamente natural, si tiene algún tipo de estructura diseñada en su interior, la fragmentación podría revelarlo de manera inequívoca. Componentes metálicos, geometrías artificiales, materiales que no podrían formarse por procesos naturales. Sería la evidencia definitiva que resolvería el misterio de una vez por todas. Por supuesto, también podría fragmentarse y revelar simplemente más roca y hielo, exactamente lo que esperaríamos de un cometa ordinario. Eso también sería información valiosa, aunque quizás menos emocionante para quienes esperan confirmación de visitantes extraterrestres. El segundo escenario contempla la liberación controlada de fragmentos. Algunos investigadores han notado que Atlas podría desprender partes de sí mismo de manera selectiva al atravesar zonas de estrés gravitatorio particular. Esto es diferente de la fragmentación catastrófica. Serían pequeñas eyecciones de material, casi como si el objeto estuviera deshaciéndose del lastre innecesario. Si estos fragmentos siguieran trayectorias predecibles y estables, sería una señal muy significativa. Los objetos naturales que pierden fragmentos lo hacen de manera caótica, con pedazos volando en todas direcciones sin patrón reconocible. Pero si los fragmentos de Atlas formaran algún tipo de formación ordenada o siguieran rutas que sugirieran intencionalidad, tendríamos que reconsiderar seriamente todas nuestras suposiciones sobre su naturaleza. Algunos científicos más audaces han especulado que esta liberación de fragmentos podría ser un mecanismo de comunicación. Quizás Atlas esté dejando un rastro de pequeños objetos que contienen información codificada, como las botellas con mensajes que los náufragos arrojaban al mar esperando que alguien las encontrara. Es una idea especulativa, sin duda, pero no más especulativa que otras hipótesis que intentan explicar el comportamiento observado. Espérate. ¿Botellas espaciales con mensajes? Eso sí que suena a película de ciencia ficción de las buenas. Pero piénsalo un momento. Si tú fueras una civilización avanzada y quisieras explorar la galaxia,
No tendría sentido enviar sondas que pudieran dejar marcadores en los sistemas que visitan, como cuando los exploradores antiguos dejaban señales en los caminos para los que vinieran después. No estoy diciendo que sea eso, pero la idea tiene su lógica, ¿no crees? El universo es muy grande para andarlo recorriendo sin dejar huella. El tercer escenario es quizás el más desconcertante de todos. Contempla la posibilidad de que Atlas cambie de dirección de manera significativa al cruzar la frontera de la esfera de Hill, pero no hacia donde la física predice que debería ir. Según las leyes de la mecánica orbital, cuando un objeto cruza la frontera de influencia gravitatoria de un planeta masivo, su trayectoria debería modificarse de maneras muy específicas y calculables. Dependiendo de su velocidad y ángulo de aproximación, podría ser capturado en órbita, desviado en una dirección particular o expulsado con velocidad adicional ganada del momento angular del planeta. Todas estas opciones son predecibles con alta precisión una vez que conocemos las condiciones iniciales. Pero si Atlas hiciera algo diferente, si su trayectoria posterior al encuentro no correspondiera a ninguna de las opciones calculadas, tendríamos evidencia casi definitiva de que hay fuerzas no convencionales actuando sobre él. Un cambio de dirección que viole la conservación del momento, una desaceleración sin causa aparente, una entrada en órbita con parámetros imposibles. Cualquiera de estos resultados revolucionaría nuestra comprensión del objeto y posiblemente de la física misma. Los científicos más conservadores insisten en que debemos esperar y observar antes de sacar conclusiones precipitadas. El universo está lleno de fenómenos que parecen imposibles hasta que los entendemos mejor. Quizás Atlas simplemente nos está mostrando procesos naturales que nunca habíamos tenido la oportunidad de observar antes. Quizás hay mecanismos de propulsión natural basados en interacciones con campos magnéticos o partículas del viento solar que pueden producir movimientos aparentemente controlados en objetos con la composición adecuada. Pero incluso estos científicos cautelosos reconocen que lo que está ocurriendo con Atlas es extraordinario. En toda la historia de la astronomía observacional, nunca hemos visto un objeto interestelar comportarse de esta manera. Ni Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado que detectamos en 2017, mostró este nivel de precisión en su trayectoria. Oumuamua tenía su propia lista de anomalías, incluyendo una aceleración no gravitatoria similar, pero su rumbo era mucho más errático, mucho menos enfocado que el de Atlas. Esto sugiere que, si ambos objetos son naturales, representan tipos muy diferentes de formación y evolución. Y si uno o ambos tienen orígenes no naturales, podrían representar diferentes diseños, diferentes propósitos, diferentes civilizaciones creadoras. Las posibilidades son tan vastas como el espacio que estos objetos han cruzado para llegar hasta nosotros. ¿Sabes qué me pone a pensar todo esto, querida audiencia? Si realmente hay alguien o algo enviando sondas a explorar la galaxia, llevamos millones de años recibiendo visitas sin darnos cuenta. Piensa en todos los objetos que habrán pasado antes de que tuviéramos telescopios, antes de que supiéramos siquiera que existían otros soles además del nuestro. ¿Cuántos atlas habrán cruzado nuestro cielo sin que nadie los viera? ¿Cuántos mensajes habremos perdido simplemente porque no estábamos mirando? Es para quitarte el sueño, la verdad. La espera hasta marzo del año 2026 se ha convertido en una de las más tensas en la historia reciente de la astronomía. Cada día que pasa, los telescopios de todo el mundo continúan rastreando la posición de 3I Atlas, refinando las predicciones, buscando cualquier señal de cambio en su comportamiento aparentemente perfecto. Los centros de investigación han establecido protocolos especiales para compartir información en tiempo real. Cuando un observatorio en Chile termina su noche de observación, los datos se transmiten instantáneamente a telescopios en Asia que están comenzando la suya. Y cuando Asia termina, los observatorios europeos toman el relevo. Es una cadena continua de vigilancia que mantiene al objeto bajo observación prácticamente las 24 horas del día. Esta coordinación sin precedentes
ha producido el conjunto de datos más detallado que jamás hemos tenido sobre un objeto interestelar. Conocemos su velocidad con precisión de centímetros por segundo. Conocemos su posición con precisión de kilómetros. Conocemos su brillo, su color, su temperatura superficial, su tasa de rotación. Y cada uno de estos datos confirma lo mismo. Atlas sigue su curso sin desviarse, como un tren que avanza por vías invisibles tendidas a través del vacío del espacio. Los astrónomos han comenzado a referirse informalmente a esta trayectoria como el carril de Atlas, reconociendo implícitamente que el objeto parece estar siguiendo una ruta predeterminada en lugar de simplemente derivar bajo la influencia de fuerzas aleatorias. Es una descripción que algunos consideran demasiado antropomórfica, que atribuye intencionalidad a lo que podría ser simplemente física desconocida. Pero es difícil observar el comportamiento del objeto y no tener esa impresión. Mientras tanto, los teóricos no han dejado de trabajar en modelos que puedan explicar lo observado. Se han propuesto docenas de mecanismos potenciales, desde interacciones con el campo magnético interplanetario hasta efectos cuánticos exóticos que podrían producir propulsión a escalas macroscópicas. Ninguno ha logrado reproducir exactamente el comportamiento observado, pero cada intento fallido nos enseña algo nuevo sobre las limitaciones de nuestra física actual. Hay quienes argumentan que el problema no está en nuestras teorías, sino en nuestros datos. Quizás hay errores sistemáticos que no hemos detectado todavía. Quizás la precisión aparente de la trayectoria es una ilusión producida por algún sesgo en nuestros métodos de análisis, pero con cada nuevo observatorio que confirma los resultados, con cada nueva técnica de verificación que produce los mismos números, esta posibilidad se vuelve cada vez menos creíble. La comunidad científica se encuentra en una posición incómoda. Los datos dicen una cosa, pero esa cosa no encaja con ninguna explicación satisfactoria. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas, excepto la central, la que daría sentido al conjunto. Sabemos que Atlas está haciendo algo extraordinario. Simplemente no sabemos cómo ni por qué. Aquí Felipe Suárez, amigos, terminando de contarles esta historia increíble que está sucediendo ahora mismo sobre nuestras cabezas. No sé ustedes, pero yo voy a estar pegado a las noticias cuando llegue marzo del año que viene. Esto es demasiado importante como para perdérselo. Y quiero que me acompañen en este viaje, que sigamos juntos este misterio hasta donde nos lleve. Porque pase lo que pase, vamos a recordar este momento. Vamos a recordar dónde estábamos cuando Atlas llegó a Júpiter. La noche sigue siendo la misma que ha sido durante miles de millones de años. Las estrellas brillan con la misma luz antigua que iluminaba los cielos cuando nuestros ancestros más remotos levantaban la vista desde las llanuras africanas. El universo continúa su expansión silenciosa, indiferente a las pequeñas criaturas que, desde un planeta azul perdido en las afueras de una galaxia espiral, intentan comprender sus misterios. Pero algo ha cambiado. Ahora sabemos que hay visitantes, objetos que cruzan el vasto abismo entre las estrellas y pasan por nuestro sistema solar en sus viajes incomprensiblemente largos. Quizás siempre estuvieron ahí, atravesando el espacio sin testigos, cumpliendo propósitos que desconocemos, pero ahora los vemos. Ahora podemos estudiarlos. Ahora podemos preguntarnos qué son y de dónde vienen. 3I Atlas es solo el más reciente de estos mensajeros cósmicos, pero es sin duda el más enigmático. Su trayectoria imposiblemente precisa, su comportamiento inexplicablemente ordenado, su rumbo directo hacia uno de los puntos más significativos de nuestro sistema solar. Todo en él desafía las expectativas, todo plantea preguntas que no sabemos cómo responder. Y quizás eso sea lo más valioso de todo. No las respuestas que podamos obtener eventualmente, sino las preguntas que Atlas nos ha obligado a hacer. Preguntas sobre la naturaleza de los objetos interestelares. Preguntas sobre los límites de la física conocida. Preguntas sobre la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Preguntas, en última instancia,
sobre nuestro lugar en un universo que resulta ser mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. La historia de Atlas apenas está comenzando. Hay capítulos que no se han escrito todavía, revelaciones que esperan en el futuro cercano, sorpresas que ningún modelo puede predecir. Y nosotros, los testigos humildes de este drama cósmico, tenemos el privilegio de observar mientras se desarrolla. El cielo nocturno ya no será el mismo después de Atlas. Cada vez que miremos hacia arriba, recordaremos que entre esas estrellas distantes hay objetos viajando, cruzando el vacío, siguiendo rutas que quizás alguien trazó hace millones de años. Y nos preguntaremos, inevitablemente, si algún día uno de esos viajeros traerá respuestas a las preguntas que la humanidad ha hecho desde que tuvo conciencia de su propia existencia. ¿Estamos solos? ¿Hay alguien más ahí afuera? ¿El universo está vivo con inteligencias que exploran y buscan y se preguntan las mismas cosas que nosotros? Atlas no ha respondido estas preguntas todavía, pero quizás, cuando cruce la frontera invisible de la esfera de Hill de Júpiter, nos acerque un poco más a esas respuestas que tanto anhelamos. Hasta entonces, seguiremos mirando, seguiremos esperando, seguiremos soñando con las estrellas, como hemos hecho desde el principio de los tiempos. Y con esto nos despedimos por hoy, querida audiencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las estrellas. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha recordado algo de tu propia vida, quizás aquella vez que miraste el cielo y sentiste algo inexplicable, déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y saber que no soy el único que se emociona con estos misterios del cosmos. Suscríbete para no perderte las actualizaciones sobre Atlas, porque esto apenas comienza. Y recuerda, amigo, el universo es demasiado grande para que estemos solos. Hasta la próxima.